WKBM San Juan de Puerto Rico. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta noche me acompaña Nilda Vega. Saludos a todos. Como todos los miércoles, tratamos de compartir por aquí temas que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Y es compartir la fe y sostener la fe unos con otros, ayudándonos. Porque de otra manera, pues no tendría sentido, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y una fe para utilizarla y quedarme encerrado sin hacer nada por el bien de los demás, también. Por tanto, queremos hablar de una reflexión, ya que hoy se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta en la cual se exalta no el instrumento de martirio, porque hay mucha gente que dice, uy, yo no quiero saber de la cruz, porque eso es algo malo, porque con eso fue que mataron a Jesucristo. No. Fíjense que a Jesucristo no lo mataron. Jesucristo ofrendó su vida. A mí nadie me quita la vida, yo entrego mi vida. Así que el instrumento ese que la iglesia reconoce como exaltación de la Santa Cruz, es el instrumento donde muestra el amor hasta el extremo, el amor misericordioso del Padre, que es en el Hijo que le muestra que es capaz de entregar la vida, ¿verdad? Entregar la vida de su Hijo, contar de que en esa vida resucitada todos participemos entonces en la vida divina. Es la vida de la gracia, en la que en Cursillo nosotros pues tomamos conciencia de bautizados, porque empezamos a vivir esa nueva vida, esa vida que resucitó a Jesucristo, resucitó en nosotros, porque en esa cruz dio muerte a la vida nuestra, para infundirnos la vida divina. Y por eso, esa vida divina, que a un costo grandísimo, tomamos conciencia del amor misericordioso derramado en nuestros corazones por todo lo cuanto Dios ha hecho. Pero fíjense que hoy hablamos mucho de misericordia. De hecho, es una palabra compuesta que se compone de miseria y cordia, tiene que ver con el corazón. Entonces Dios ha asumido la miseria humana en su corazón y darle muerte. En eso que se expresa por los brazos abiertos, ¿verdad? A toda la humanidad, no solamente a los cristianos, a toda la humanidad, donde lo hizo todo nuevo. El acontecimiento más grande después de la creación es ese, la resurrección de Jesucristo después de haberlo hecho todo nuevo. ¿Y por qué hablamos de eso? porque hoy en día la gente habla mucho de misericordia, que bueno, ser misericordioso, y supone que todo es misericordia y ya ese concepto de culpa, y por lo cual pues ya pues las cosas se han suavizado, no son tan rigurosas. Por tanto, la fila para comulgar pueden ser largas y la fila para confesarse son muy cortas. Y entonces, sin decir que no hay, ¿verdad?, gente que se confiesa. Pero fíjense, porque eso no viene de la nada, sino viene en un proceso, ¿verdad? Y hemos discutido sobre lo que es la culpa y lo que es el arrepentimiento. Y ese es el tema. ¿Dónde ha ido a parar la culpa por nuestros pecados? Tomamos un documento que pues se desarrolló a través de una plataforma de Aleteia en español. Y de ahí lo tomamos. Nos pareció genial esta reflexión, porque es muy, pero muy actual, y lo unimos con eso, y se parece mucho al proceso que hacemos de conversión en un cursillo de cristiandad. ¿Verdad que sí? Sí. Comenzamos, ¿verdad?, cuando uno se examina, ¿verdad? Cuando uno tiene conciencia de que uno examina y cometió una falta o dejé de hacer un bien, ¿verdad? Porque la gente cree que solamente, que yo no hago nada malo. Sí, pero es que eso tiene doble visión, ¿verdad? Doble estándar. No hacer algo malo, pero hacer un bien. Y cuando uno se priva de hacer un bien, falla, igual que hacer un mal, falla. Así que están en lo mismo. Ok, yo no matar, no robar, no esto, qué chévere, no hago nada de eso. Pero ¿hiciste algún bien? No, ahí no, pues.
ahí es lo que tenemos que, uno, hacer como el hijo pródigo, ¿verdad? Entrar en sí, mira. Pero quisiera, ¿verdad?, que tú nos comentaras, Nilda, ¿verdad?, esa parte de culpa y arrepentimiento. Pues mira, esto es como tú dices, es hacer lo que hizo el hijo pródigo, es mirarnos, es buscar en nuestro interior donde no queremos ir, porque es la verdad, no queremos buscar ahí adentro, no queremos ver nuestra realidad y empezar a ver qué hay en mí que a Dios no le agrada, para entonces sentirnos, ¿verdad?, esa culpa que se ha perdido, porque hoy en día la gente, pues, como que no entiende de pecado. Y entonces puede haber ese arrepentimiento de aquello que encontré en mí que a Dios no le agrada. Y entonces poder acercarme a ese Dios misericordioso. Pero sobre todo, saber que somos frágiles y necesitamos de Dios. Porque la realidad es esa, el ser humano, nosotros, los hombres y mujeres creados por Dios, somos frágiles. Constantemente estamos pecando. Pecamos con la mirada, con el oído, con los 5 sentidos. Muchas veces no nos damos cuenta que vamos más que a los 10 mandamientos. Ay, yo no mato a nadie. Ay, es que yo no robo. Oye, examina bien tu vida. Hay que examinarnos bien, ¿verdad? Porque el amor de Dios es misericordioso. Pero esa misericordia se derrama en cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos nuestra, ¿verdad?, nuestra realidad de pecador, de que faltamos. Y entonces podemos decir, Dios tuvo misericordia conmigo. Sí, y eso es bien importante porque es como un orden, ¿verdad? Si yo reconozco la falta, la culpa, ¿verdad?, me arrepiento, pido perdón, experimento la misericordia. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, y eso ha sido una campaña, pero masiva, de la palabra misericordia, dice en el escrito, y es verdad, que somos todos buenas personas porque no matamos, no robamos, no mentimos, etcétera. Pero también reconocemos, mira qué cosa, que no somos perfectos tampoco, pero tampoco hay que exagerar la cosa. Entonces, ahí es donde está el tema. Aceptamos que tenemos ciertas fallitas y ciertas fragilidades y demás, y que a veces nos equivocamos, pero porque como somos de carne y hueso, tú sabes, eso tiene que ver algo como cuando uno compra un carro. Esos son pues fallos de la producción, ¿verdad? De fabricante. De fábrica, fallas del producto. ¿Y qué culpa tenemos? Si eso es parte de la naturaleza humana. Y pues, entonces hay una confusión, porque entonces ¿para qué rayos Jesucristo ha tenido que hacer, ¿verdad?, encarnarse, ofrendar su vida en una cruz para algo a un costo carísimo, ¿verdad? Entonces, ahora cualquier cosa no es pecado, o eso no es muy exagerado, no exagere tanto. ¿Sí? Pues fíjate, no exagero tanto porque Él se entregó la vida. Y así que la culpa personal, ¿verdad?, hemos olvidado esa realidad. Y como nos encanta decir, ojo, no se trata de tener una persecución y ver por ahí todas las fallas que uno tiene sin reconocer las buenas, ¿verdad? Que hablamos de lo que era reconocimiento, un examen de conciencia. Pero hay una pérdida de conciencia de culpa real de nuestros pecados. Hay una inconsciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Ha reducido, miren, uno de los éxitos que ha tenido, de hecho, Papa Benedicto XVI hablaba de eso. Dice, la verdad ya lo han reducido a una mera opinión. Por tanto, dicen, esa es la verdad tuya, Nilda, la verdad tuya, Tony, la verdad mía. Y entonces es una mezcla de que hay muchas verdades, y si hay muchas verdades no existe una verdad. Entonces existe opiniones. Y cuando se reduce una verdad a una opinión, entonces se aplica el término de relativismo. Y eso es impuesto. Hoy en día, tú ves en la sociedad que dicen, ay no, pero esa es la opinión tuya. Eso de los LGBTQ o ideología de género, eso es la verdad, que tú crees que eso es malo, pero eso no es malo nada, ¿verdad? Porque es una opinión. Entonces, ahí es donde está el punto.
yo tengo una obligación de formar mi conciencia. Por eso hablamos en cursillo, decimos, hay que hacer examen de De conciencia. conciencia, todo. Cajar la, ¿cómo es? Cuadrar la caja. Pero ¿por qué? Porque es que yo obré según mi conciencia. Ajá. Y eso te exime completo. Bueno, yo estoy seguro que los de las Torres Gemelas que se metieron en un avión y destruyeron todo aquello, su conciencia decía que lo que estaban haciendo era tremendo, ¿verdad? Pero mató a medio mundo. Pues no, la conciencia, si bien uno tiene que responder según la conciencia, tenemos la obligación de formar bien la La conciencia, conciencia. ¿verdad? Porque nosotros estamos hechos para hacerlo bien. Pero si la conciencia está torcida, ¿verdad? Es como una brújula. Si yo tengo un imán apuntando lo que es para el norte, mirando para el sur, yo creyendo que voy para el norte, lo que estoy es yendo a lo contrario. Porque hay algo que está, ¿verdad?, impidiendo marcar con la brújula la dirección correcta. Y eso pasa con nuestra vida. La gente no quiere hacer las cosas mal por querer hacerlas mal. Siempre en el fondo buscan un bien. Ay, mira, yo voy a robar, pero es para mi beneficio de tener chavitos y con eso a lo mejor resuelvo algunas cosas. ¿Ves? Y así sucesivamente, los del poder, ¿verdad? Y dicen, no, yo voy a hacer esto, pero para añadir más poder. Bueno, las 3P, que eso es la concupiscencia, ¿verdad? El placer, poder y el poseer cosas, ¿verdad? Que zafar a la gente con esas cosas. Así que la conciencia es esa voz de Dios. Eso te iba a decir, es esa voz de Dios. Pero entonces, si no conocen a Dios, si no han experimentado el amor de Dios y lo que Dios espera de cada hombre y de cada mujer, pues no pueden tener la conciencia de Dios, ¿verdad? Porque primero hay que conocer para después poder, y eso es lo que muchas veces en esta sociedad hoy en día se vive tan deprisa, tan ajorado, que la gente no se detiene a buscar de Dios. La gente vive, yo diría, como de espaldas a Dios, inclusive. Entonces que siempre el ser humano va a poder, tiene como necesidad distinguir y tomar decisiones de lo que es bueno o malo. De lo que es bueno o malo. Aunque claro tú seas que el sí. tipo más ateo del mundo, Es verdad. nadie va a querer hacer algo malo. No. No. Es cierto. En el fondo quiere hacer algo bueno haciendo algo malo porque es así, el egoísta Sí. lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero la formación de la conciencia, ¿verdad? Si está torcida, está mirando por otro lado, podría yo estar haciendo algo malo, pero como mi conciencia no me lo marca como malo, pues no tengo por qué pedir perdón. ¿Cómo voy a pedir perdón si yo no tengo un semáforo allí que me diga, ¡hey, por ahí no! Pues si yo no tengo algo que me indique que por ahí no, y por aquí sí, pues mira, me puedo estar metiendo por el no en contra del tráfico porque no vi el letrero que decía que era one way. Y entonces, pues como no tengo esa referencia que me diga one way, pues me meto por ahí. Y eso pasa en la vida, en los asuntos morales. Ya hoy en día, pues por eso es que hay menos gente que se confiesa, hay más gente que comulga, y más que eso, hay hasta litigios en el que yo tengo derecho a recibir la comunión, divorciado, vuelto a casar. Y yo tengo derecho, aunque vive una vida conviviendo y todo LGBTQ y cuánta cosa. O yo quiero comulgar, tengo derecho. Y soy promotor de abortos y cuánta cosa. Como es los dilemas que ha pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Y ese es el asunto. Muchos se acercan a comulgar, pero no todos tienen el sacramento de la confesión, que es la expresión concreta de la divina misericordia. Se da cuando vamos al confesionario. Nuestras culpas reconozco, pedimos perdón y se requiere ese arrepentimiento para experimentar la misericordia de Dios. Exacto. Hay gente que no va ahí al sacramento de la misericordia, que se llama así, sacramento de la confesión, sacramento de la misericordia. Y la gente no va, ¿sabe por qué? Porque tienen un vago noción de decir, como Dios es misericordioso, ¿para qué yo tengo que ir allí?
Si Dios siempre es misericordioso, Él sabe que yo soy flojón, Él sabe que yo puedo ver, me comprende. Él me comprende. Y ya, porque voy a tener que pasar el trabajo de llamar allí al sacerdote para ir allí. ¿Para qué? Si yo sé que Él siempre es eso. Sí, entonces abusan de esa misericordia de Dios. Eso es así. No la aplican como tienen que aplicarla. ¿Y por qué nos cuesta tanto o nos da vergüenza ir a un confesionario? Ay, bendito, nos da vergüenza. Preferimos olvidar lo que hicimos. Porque es que, aunque la persona no sea creyente, siempre hay una voz de Dios dentro de ella porque Él nos creó. Y Él nos hace como que ese clic de, oye, esto está mal, esto no está bien, ¿verdad? Es esa voz. La conciencia que es esa voz de Dios en nuestro interior, que nos permite juzgar qué es bueno y qué es malo. Entonces la gente, pues le da vergüenza llegar al confesionario porque sabe que ha hecho algo mal. Entonces le da miedo de que otros lo vean, quizás, o le da miedo ir allí donde el sacerdote y reconocer su culpa o su pecado, porque cree que nadie más es pecador, si todos somos pecadores, hasta el mismo sacerdote, ¿verdad? Claro, es pecador, claro. Hasta él, y necesita del perdón misericordioso de Dios, todo. Lo importante es que, fíjense, se torna en un vicio, un círculo, porque la gente, pues me tengo que confesar, pues no me confieso, y entonces pues ya pasó un tiempo y tal vez sigo metiendo la pata, pues como me tengo que confesar, no voy a misa. O si no me he confesado, voy a misa, pero no comulgo. Y va a llegar un momento dado que ni voy a misa, no comulgo y no me confieso. Y en el fondo, la realidad es que hay un falso concepto de la misericordia. Ya les dije, hay gente que dice que Dios es misericordioso, pero no voy al sacramento de la reconciliación, porque eso supone en el que, yo tengo que ir ahí porque si no Dios me va a castigar y me va a meter fuego por ahí para abajo. Castigo, sí. Y entonces es esa ignorancia de un lado y otro, en el cual, bien laxo, Dios no me comprende y yo me confieso con Él así directo, o el tener que ir ahí, porque Dios es un castigador y si yo no voy ahí me va a meter un fuetazo bien duro. Pues no. Dios no vino a juzgarnos, nos vino a salvarnos. Eso está en el Evangelio de estos días. Porque ese es lo que Dios ha querido hacer a un costo de entregar su vida. Y ha querido para salvarnos, lo quiere bien para todos. Ese es el esplendor de la verdad. No es como hablábamos ahorita, ¿verdad? De los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos una tanda en cursillo, lo hacemos extensivo, hemos comenzado una tanda de reflexiones sobre los 10 mandamientos y les invito a que lo puedan ver yendo a María Madre de la Misericordia todos los lunes o a través de la página de cursillospr.com o a través de YouTube. Y en esas reflexiones pues nosotros vemos que los 10 mandamientos, hay un meme que yo vi los otros días y voy a tratar de ilustrarlo, pero era donde aparecía una valla de seguridad y venía este hombre corriendo y quería saltar por encima de esa valla y esa valla decía los 10 mandamientos, como, eso no puede ser un obstáculo para mí, y yo voy y aparece como brincando eso que para él consideraba un obstáculo, y había alguien haciéndole señas de para, eso no es un obstáculo, eso es una valla de protección de que no vayas a morir, porque era justamente una curva y había un precipicio detrás de esa valla. Qué ilustración más tremenda, porque la gente cree que los 10 mandamientos es privarle la libertad al hombre. ¿Cuán lejos está eso? Si hay algo que Dios aprecia mucho, es la libertad. Fíjense que en el Evangelio del domingo, ¿verdad? Que esa referencia de que la oveja perdida fue a buscarla, el pastor se le perdió la moneda, fue a buscarla. ¿Verdad que el padre no fue a buscar al hijo donde estaba gastando los chavos por ahí para abajo? Le respetó la libertad, aun cuando estaba metido hasta que tocó el fondo. Cuando regresó, no bien llegó, salió al encuentro del Padre, acortó esa distancia. Hermoso, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Exacto. Nos deja libre, él respeta nuestra libertad,
nos permite actuar y siempre está a nuestro cuidado, velando nuestros pasos, pero no interviniendo en esa decisión que nosotros tomemos. Por eso es que tenemos que acercarnos a Dios misericordioso. Tenemos que buscar de su gracia y de su perdón. Tenemos que pensar que yo soy una pobre pecadora, que yo cometo mis faltas y que necesito de esa misericordia de Dios. Que la necesito, no es que, ay, tal vez o quizás no, es que la necesito. Necesito porque si no, me sigo dejando arrastrar como el hijo pródigo ¿verdad? Por el camino fácil, por el camino donde nadie, ¿verdad? Me reprocha nada, donde todo el mundo me aplaude, porque eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere el demonio, arrastrarnos al pecado. Y entonces ahí me siento cómoda y me siento bien y me sigo dejando llevar, y cuando vengo a ver, me encuentro en un callejón sin salida. Así que Dios está ahí para nosotros, para que nosotros reconozcamos que nos hemos alejado de Él, para que nos reconozcamos que necesitamos de Él, porque sin Él no vamos a poder seguir adelante. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra luz, Él es el que nos guía, Él nos ilumina el camino para seguir. No podemos tener miedo. No podemos tener miedo de acercarnos al Señor y sobre todo, de examinar nuestra conciencia, buscar en nuestro interior, reconocer nuestra culpa para poder entonces acercarnos al Señor. Sí, porque el reconocer que a Dios como un castigador le parecería como le pasó a Adán y Eva, que se escondieron. Dijo, oye, ¿dónde están ustedes? ¿Verdad? Y ellos escondidos. Y peor aún decían, no, es que estábamos desnudos. Y por eso, ya sabían. Pero fíjate que fue la desconfianza del amor de Dios. Pecaron y se ocultaron. Pasó Caín a Abel, ¿verdad? Otra alegoría, ¿verdad? Dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿qué tengo que ver yo con mi hermano? Después que lo había matado, ¿verdad? Y siempre es así. El ser humano anda huyendo de Dios y Dios buscando al hombre. Y cuando tú ves que te has alejado, y que te has alejado de qué, de aquello en el cual Dios te invita a ser feliz, la felicidad sin fin. Sin embargo, el enemigo lo que quiere es destruir y fastidiar al hombre por el celo, por la envidia que le tiene al hombre. Y Jesucristo vino precisamente a no juzgarnos, sino para salvarnos. Y por eso hoy, que se celebra la exaltación de la Santa Cruz, es la muestra más evidente de lo que presenciamos en Pascua, que Jesús entrega su vida en la cruz por amor a nosotros. Hermoso, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Ese es el esplendor de la verdad. Para los romanos es una cosa absurda y necia, igual que para los judíos, ¿verdad? Una cosa irracional, necio. ¿Cómo va a ser que se dejó matar? No. Es que él no se dejó matar. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo entrego la vida. Y lo hizo por amor. Y ese es el amor al que nos invita a nosotros. Amar como yo los amé. Si gente con ganas, eso implica amar al enemigo. Aquel que te está fastidiando la vida. Aquel que está haciéndote cruces a ti ahí, tirándote piedras y demás, ¿verdad? Crucificándote. Eso. Por eso la invitación que tú decías, no tengamos miedo. Parece a Juan Pablo II decía, no tengan miedo. Le decía a los jóvenes, ¿verdad? En la Jornada Mundial de la Juventud. Precioso. ¿Y qué decía entonces él? No tengamos miedo en Mateo, después de haber resucitado. ¿Qué le decía? Eso mismo. Eso mismo, la primera afirmación de Cristo, cada vez que se aparecía a las personas, después de haber resucitado, era, no tengáis miedo. En Mateo 10, 26, 33 nos lo reafirma. No tengan miedo. ¿Por qué no podemos tener miedo? Porque Él estará con nosotros. La promesa de Él es de que Él estará con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Y si Él está con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién contra nosotros, verdad? Ni el pecado siquiera, ni el pecado que cometemos, ni cuando caigamos a consecuencia del pecado,
podemos tener miedo, nos tenemos que volver a levantar. Y confiemos en verdad que el Señor vino a darnos el perdón de nuestros pecados y que nadie mejor que Él conoce nuestros corazones, aún sabiendo que somos frágiles. Y precisamente por eso quiso remediar nuestra condición de pecadores. Y es indispensable que reconozcamos con humildad que somos culpables de nuestros pecados. Pero hay una situación de ese no tengamos miedo de nosotros mismos. Pero ¿a cuántas personas por ahí, verdad?, que sabemos que están viviendo en una situación irregular o una situación de pecado? Oye, ese no tener miedo, superando el respeto humano, para decirle con amor a esa persona esa gran verdad. Tranquilo, Dios no vino a fastidiarte, Él no viene a juzgarte, Él viene a amarte, a que tú te dejes amar de Él. Mira para ella qué chévere. No tienes que hacer forzarte mucho, déjate amar de Él y Él transformará y todo. ¿Cuántos nosotros en Cursillo, verdad? Que cuando tienen esa experiencia de ese abrazo misericordioso de Dios, en el cual le invita a uno, mira, arráncate todo lo que tienes en el corazón, todas esas cosas que tú sigues cargando a través de toda tu vida, rencores, yo no me hablo con mi hermano, yo no me hablo con mi padre, yo no me hablo, todo eso, borra todo eso. Pero a veces supone mucho dolor arrancarse cosas como esa, ¿verdad que sí? Hay cosas que se han guardado en el corazón con tantos años, que cuando te inviten a arrancarlo, te arrancas cantos del corazón, ¿verdad? Sí. Porque lo decimos en sentido figurado, sí, ¿verdad? Pero la intención no era arrancar las cosas y despojarse de todo aquello, sino es que a todo aquello que tú te despojes no se quede vacío, se llene de Dios. De Dios. Amén. Y eso es lo que hay que decirle tanto a uno mismo como a aquellos otros, porque creen que nosotros somos unos policías diciendo, mira, pecador, y tú diciéndome pecador, y tú persiguiendo y señalando los pecados de los demás. No, nosotros no estamos para señalar los pecados, nosotros estamos llamados al esplendor de la verdad, ¿verdad? Que es vivir la verdad, no saberla, es vivirla, y esa vivencia es una luz que ilumina. Yo cuando tú eliminas el amor, tú no tienes que decirle, mira, no mate, no robe, ¿verdad? Porque el que verdaderamente ama, como dice San Agustín, cumplió todo lo demás. Ama y haz lo que quieras. Y haz lo que tú quieras. Pero es el amor a que nos referimos, ¿verdad? El amor recibido de Dios. Hoy aprendí algo nuevo, ¿verdad? Si lo puedo explicar, lo de unilateral. Estaba en la misa con el padre Danilo y él decía que el amor del cristiano, del que, ¿verdad?, cree en Cristo y se deja guiar por Él, pues es unilateral. ¿Por qué? Porque es el amor referente al amor que Él nos dio a nosotros. Él entregó su vida por nosotros, se dio completo por nosotros, sin esperar nada de nosotros. Como decía Juan Carlos, solamente que nos dejemos amar por Él, ¿verdad? Y entonces Él decía que así tiene que ser el amor. Nosotros tenemos que darle amor a los demás unilateral. O sea, de aquí para allá, sin esperar que el otro me dé a mí el amor que yo le doy. O por lo menos parte de eso. No, yo no puedo esperar nada. Simplemente me doy como se dio el Señor. Como Él se da a cada uno de nosotros. Sin esperar de nosotros nada. Simplemente que nos dejemos amar por Él. ¿Por qué? Porque cuando yo me dejo amar de Cristo, cuando Cristo entra en mi vida, transforma mi vida, pues entonces mi vida cobra una dimensión distinta de lo que era antes de dejarme amar por Él. Cobra una dimensión de conciencia. Ya las cosas no son relativas. Ya yo no pienso como el mundo piensa. Ahora pienso como Dios piensa, como Cristo piensa. Y Él debe ser nuestro modelo siempre. Claro y con ese amor recibido y derramado en nuestros corazones, amamos a los demás. Porque es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Así que también podemos levantarnos y seguir hacia adelante con mucho ánimo. Y se trata de que no quedarnos sumergidos en la culpa, abatidos, rendidos, defraudados para siempre. Claro que no. Sino de reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos, que necesitamos de Dios y que podemos recurrir a Él
para superar cualquier reto en la vida. Y como dice San Pablo, todo lo puedo En en Cristo que me fortalece. Correcto. Y ese Cristo que nos fortalece, fue una experiencia que hablamos aquí de Cursillo de Cristiandad. De octubre 6 al 9 hay un cursillo para hombres. Eso es de jueves a domingo. Octubre 6 al 9. Yo voy a estar participando en ese cursillo, dicho sea de paso. Y tenemos cursillo de mujeres del 20 al 23 de octubre. Cursillos de mujeres. Para mayor información, a través del 787-789-7596 o a través de cursillospr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga. Amén.